sí, cuando ya. Buenos días, mi nombre es María del Carmen Camargo, soy la técnico operativa encargada del laboratorio de análisis de alimentos. Este laboratorio desde un principio fue creado para la parte de alimentos y con ellos contamos con ciertos equipos que se utilizan en análisis próximo, que es un análisis sencillo donde uno cuantifica algunas sustancias que tienen los alimentos, ya sea para consumo humano o consumo animal, y depende de muchas circunstancias, ¿no? En este análisis próximo se utiliza métodos gravimétricos, potenciométricos, etcétera. Entonces les voy a hacer un paneo de los equipos que uno utiliza. Entonces hay equipos que uno utiliza centrífugas, pues ya ustedes dentro de sus estudios van a saber qué es una centrífuga, para qué sirve, cómo es su parte funcional. Eso es muy importante para obtener buenos resultados. Antes de comenzar uno a utilizar equipos, uno tiene que leer el manual, tiene que saber las instrucciones de los equipos, cuáles se calibran, cuáles se verifican, cuáles solamente es verificación, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta todas esas cositas. Entonces en el análisis próximo pues utilizamos estufas de secado, también llamadas hornos de secado. También en microbiología, en bacteriología les conocen como incubadoras, pero ellas, algunas llegan a 350 grados centígrados, que es lo máximo. Pues sirve para eliminar humedades, es decir, la cantidad de agua presente en X sustancia. ¿Listo? Tiene que uno aprender a reconocer su recubrimiento, que va a ser muy diferente al de una mufla, porque muchos confunden las muflas y las estufas de secado. Si ven una mufla o horno de calcinación, es muy diferente a una estufa de secado. Entonces uno tiene que aprender a reconocer eso, a ver sus resistencias, a ver su termocupla, cómo funciona todas esas cositas, y así uno va a obtener buenos resultados. Eso, digamos que en el análisis próximo hacemos humedades, cenizas, después hacemos proteína. Bueno, proteína se hace por el método Kendall, es un método que estableció el señor Johannes Kendall, consta de 4 pasos, que uno es la digestión, el segundo es la destilación, el tercero es la titulación y por último cálculos. Por supuesto, para todos los métodos ustedes deben hacer un blanco y hacer su réplica. Entonces acá tenemos el digestor Kendall. Es una plancha muy sencilla, igual, utiliza unas cavidades, llega a una temperatura dependiendo del programa que uno utilice. Yo utilizo un programa el P07, que es de 420 grados centígrados. Entonces se hace digestión. Está bajo campana, ¿por qué? Porque utilizo ácidos, y los ácidos como el ácido sulfúrico producen nieblas ácidas que son dañosas, producen cáncer en el organismo. Entonces uno debe cuidarse mucho esa parte. Entonces eso va conectado con una bomba de vacío, con un scrubber, ¿sí? Esa sería la parte. Este es el destilador Kendall. Esta es una unidad de destilación semiautomática, es decir, que no tiene todo el complemento de la parte de titulación. Si la tuviera, entonces estaría para la parte de añadir el ácido bórico y de paso titularlo automáticamente. No es semiautomática. Entonces este equipo también lo utilizan muchas empresas en la industria alimenticia o en aguas también, porque él hace nitrógeno amoniacal, que no necesita de la parte de digestión, y también se puede hacer destilación de alcoholes, etcétera. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, de pronto más adelante, si optan por la materia de análisis de alimentos, de pronto van a entender más, van a entender por qué es importante el método Kendall, porque se utiliza muchísimo en la industria, y ya pues ya vamos en micro Kendall, ¿no? Que es utilizar menos cantidades, ¿listo? En todo lo que uno hace. Está el extractor de grasa, o también lo conocen como equipo Randall, ¿sí? ¿Qué significa? Que utiliza el solvente en caliente, ¿listo? Que ustedes, si en algún momento, no sé si en orgánica o en otra materia, ustedes debieron ver extracción de grasas o de pigmentos, etcétera, por el método Sosle. Es la misma funcionalidad, solo que utilizamos cantidades más pequeñas
Y por ejemplo, yo utilizo cloroformo o el éter de petróleo, que son excelentes extractores de grasa. Entonces, volvemos a lo mismo. En los otros utilizas muchas cantidades, en este utilizas menos cantidad. También todos estos equipos funcionan a reflujo. ¿Qué significa reflujo? Se los dejo de tarea. ¿Por qué uno utiliza reflujo? Para evitar qué. Entonces esa es la idea. Esta es una incubadora Memer que muchas veces la utilizo para la parte, digamos, si hay análisis microbiológicos, pues utilizo esta. ¿Por qué? Porque llega a una temperatura de 80, es más estable, si ven, tiene un vidrio, todo eso. También deben conocer que las estufas utilizan, a veces son de aire forzado y otras son de convención natural. Eso es importante saberlo cuando uno es analista. Entonces sería bueno que lo averiguaran, que sepan por qué significa esas cosas. Las muflas. Volvemos, esta la que anteriormente les mostré es de investigación, es de un grupo de investigación. Esta es una mufla, como ven, es más pequeña, sus resistencias son más gruesas y su termocupla es más gruesa. Podría decir que esta tiene una funcionalidad mucho mejor que esa grande que vieron y duraría, digamos, una vez se da cuenta que de pronto puede durar más con el tiempo. Si ven algunas cositas como esto es porque acá hemos hecho, digamos, lo hemos utilizado con oxidación y hemos utilizado materiales corrosivos, entonces eso siempre uno tiene que limpiar, tiene que hacerle limpieza a los equipos, por lo general, cada vez que usted los utiliza. Otro tipo de mufla, como pueden ver, esta mufla, está desde que yo era estudiante de química, nunca me la dejaron utilizar, ya la sé utilizar. Excelente mufla, buenas calidades. Como ven, todos los equipos, si usted no los cuida, si no se le hace un mantenimiento anual o como lo establezca cada laboratorio, pues se van dañando. Como ven, mira, acá está oxidado. ¿Por qué? Porque se ha utilizado cosas que corroen el material. Entonces hay que hacerle un mantenimiento. A estos equipos acá la universidad ha optado por tener un procedimiento de mantenimiento anual. Entonces cada año le hacen mantenimiento, se contrata una empresa X y se hace mantenimiento. Está el extractor de fibra, que es otra parte del análisis próximo, como les hablaba. Entonces, la extracción de fibra, pues hay fibra que se consume el mismo cuerpo y hay otra que uno expulsa al exterior, así como cuando las vacas comen el pasto, botan en las heces ciertas fibras. Esas son las fibras, eso es lo que uno llama fibra bruta o fibra total. Entonces hay que tener en cuenta, entonces acá, ¿qué es lo que pasa? Pues es un equipo que no va a utilizar unas altas cantidades, sino mínimas cantidades, que va a utilizar soluciones de reactivos más bajas que de pronto lo que se hacía en otra época, ¿sí? Entonces son, digamos, equipos que le colaboran a uno para hacer ciertos análisis, son más rápidos para hacer. Acá en este equipo solo se hacen digestiones, ya sea ácida o básica. Este también sirve para extraer fibra en detergente neutro, como su nombre lo dice, se utiliza un detergente neutro. Fibra en detergente ácido, se utiliza un fibra en detergente ácido. Si utilizo un detergente neutro, significa que me va a eliminar ciertas cosas. Y si utilizo un detergente ácido, significa que me va a eliminar algunas cosas que no las necesito para hacer, por ejemplo, por diferencia, que me quedó de lignina, etcétera, o de celulosa, hemicelulosa, esas cosas. Entonces, nosotros, ¿por qué consumimos fibra? A veces muchos ni siquiera saben, es que me dijeron que tocaba consumir fibra. La fibra es, en nuestro organismo, pues hace una función de peristaltismo. ¿Y qué es el peristaltismo? El movimiento del intestino delgado. También hay otras cosas. El microondas no es para calentar mi almuerzo, es para calentar las soluciones que voy a utilizar para hacer las digestiones, porque todo va en caliente. Entonces uno tiene que tener sus EPP o también EPI, ¿listo? Entonces cada persona de ustedes, como analistas, si llegan a hacerlo, o como si van a ser instructores o coordinadores o van a dirigir gente, ustedes deben por ley tener una matriz de EPPs, de elementos de protección personal. ¿Para qué? Para protegerse. Acá hay otros, como pueden ver, pues acá hay unas cenizas que obtuve. Si pueden ver, hay unas cenizas. Las cenizas por lo general tienen que ser blancas o grises. Si quedan negras, significa que es una combustión media. Significa que tienen que aumentar a veces las temperaturas o hasta llevarlo a este color. Pues eso lo van aprendiendo con el tiempo, cuando ustedes
vayan haciendo muchas cosas, van a aprender eso. Este es un equipo, este se utiliza mucho para hacer vida útil de los productos. Entonces es un higrómetro, se marca texto y sirve, eso va, con todo esto sirve para medir la actividad de agua. Digamos que la actividad de agua es la presión de vapor que ejerce el vapor de agua natural con el vapor de agua del alimento a una misma temperatura herméticamente, ¿no? En otras palabras, la disponibilidad de agua para que se desarrollen los microorganismos, ya sean hongos, levaduras, bacterias, etcétera. Virus no. Un desecador, por los que no conocen los desecadores, porque a veces no saben, mira, acá, si ven ustedes aquí adentro, estas son extracciones de grasa. Entonces, esto es la cantidad de grasa que me salió de unos productos que analicé, de unas materias. Esto es sílica. ¿Se acuerdan que en sus zapatos, en sus bolsos, cuando compran cosas vienen paqueticos? Colecciónenlos y eso los meten en el closet para que chupe humedad. ¿Listo? Balanza, la parte potenciométrica, entonces son pHímetros, eso es, digamos que el método sería potenciométrico, ¿listo? Entonces también tienen que estar calibrados, hay que cuidar los electrodos, son muy frágiles, hay que saber hacer todas las limpiezas, no es como de pronto uno a la chambonada ni nada por el estilo. Crisoles, muchas veces los equivocan con las cápsulas y para mí es importante que sepan cuál es la funcionalidad de la cápsula y cuál es la funcionalidad del crisol. Unos aguantan cierta temperatura y en los otros otra. Eso, cada uno tiene su funcionalidad. Entonces no puedo, no, pero también puedo utilizar esto. No, eso no se puede hacer así. Entonces toca saber qué cosas. Estos son los crisoles de fibra que se utilizan, costosos, es de un vidrio especial, entonces hay que tener en cuenta. Las balanzas. Bueno, como podemos ver, las balanzas hay semianalítica, analítica y hay otras ultra analíticas. ¿Qué significa eso? ¿Cómo uno sabe que es analítica o semianalítica? Esta maneja 3 cifras decimales, esta maneja 4 y las ultra manejan 5 cifras decimales. ¿Listo? Esta también es analítica. ¿Listo? Están los... para hacerlas, medir las cantidades de en el agua, para saber cuántas 100, ¿sí? No, para saber, sí, como la... se me olvidó.